Hay casos muy severos de personas que llegan aquí y que han sido víctimas de violencia y se niegan a denunciar. ¿Cuál es la razón? La mayoría de los casos se presentan dentro del círculo familiar o escolar. En muchos casos, los agresores son los mismos padres, entonces los chicos tienen temor de perder el sustento de la casa o hacer que los padres tengan un problema. Patricia Morejón, fiscal provincial del Guayas, señala que esa es una de las razones por las que las denuncias de violación o abuso sexual se desestiman. Las madres a veces llegan a acuerdos con los agresores. En otras ocasiones, la víctima tiene miedo y vergüenza de denunciar, miedo a que no le crean sus familiares o recibir amenazas y por eso callan. En estos casos es primordial que la víctima tome la decisión de seguir el proceso, pues es la única que puede rendir la versión ya que no existen testigos del hecho. La fiscal también menciona que existe una cifra negra de violaciones, pero que solo se manejan dentro del ámbito familiar y que por eso no podrían precisar si los casos han aumentado o no. Esa cifra negra es aún mayor en el sistema de salud. Los doctores indican que han recibido entre 5 y 17 casos por violación, la mayoría por parte derivados de la fiscalía. Aseguran que la mayoría de las víctimas de ese tipo de violación llegan al hospital luego de muchos años y por otras patologías como problemas psicológicos y de personalidad. Ya cuando se indaga en su historia es que el médico descubre que hay antecedentes de violación sexual. Es un tema muy interesante, ya nos acompaña el abogado Luis Valladares porque definitivamente líneas abiertas, más bien dicho, nuestras redes sociales están abiertas para cualquier inquietud de manera inmediata. Mi querido abogado, arranquemos entonces ya con esta primera pregunta. Hablábamos aquí que a veces se demoran mucho en presentar esta denuncia, ¿no? En presentar esta denuncia de violación. Como puede haber casos en los que en efecto sí hubo una violación, hay casos extemporáneos en los que a lo mejor es difícil no comprobar o en la actualidad se escucha que a futbolistas muy adinerados se le presentan acusaciones después de 10 años que podrían, no digo que sea el caso, pero que podrían incluso hasta ser falsas. Abogado, buenos días. ¿Cómo se denuncia? ¿Cómo se denuncia y cómo se defiende también en caso de una acusación falsa? Bueno, muy buenos días a todos que nos acompañan, compañeros de panel. Bueno, evidentemente es un tema que está en boga. O sea, no hay un día que en redes sociales o en medios de comunicación no veamos que el padrastro violó a tal persona o sucedió esto, una agresión sexual. O sea, es un tema que debemos de conocer. Tengo que informar que antes existían muchos prejuicios, pero yo pienso que estos medios, estos temas, el tratarlos en familia, ha abierto la puerta para que las personas denuncien, para que no se sientan solos, para que se acerquen a las autoridades correspondientes y se dé el trámite que es. Antes, si es que no había el examen médico legal, yo puedo informarte en unos 10 años, un tiempo antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, si no había el examen médico legal, es decir, le acceden, le violentan a una persona y si no había un examen médico legal, había bastante complicación para demostrar la existencia del delito. Ahora, doctrinalmente, y existe jurisprudencia a nivel nacional, en la cual determina que el testimonio de la persona agredida es preponderante. Es decir, ahora hay los medios, hay las fórmulas para proceder y debo decir que sí, la investigación en delitos sexuales, sí, en este caso las violaciones, se está persiguiendo y se está sancionando con mano dura, por decirlo menos. Abogado, bueno, quiero recordarles a todos que nuestras líneas de Instagram, de si tienen alguna pregunta y todo, por favor háganos saber porque aquí el abogado Valladares nos ayudará a resolverlo. Así que está abierto para que ustedes también interactúen junto a nosotros. Pero bueno, la pregunta que le voy a hacer es un poco más del cuadro que usted ha visto en sus clientes, porque estábamos viendo que muchas personas tienen miedo de denunciar por la vergüenza, porque es el papá el familiar y después no tiene un sustento en la casa, no tiene ese respaldo familiar y por eso callan y no dicen acerca de la violación. Pero usted, con la experiencia que ha tenido, con los casos que ha visto, ¿cómo ha sido el cuadro después de una persona que se animó a decir eso? Que dijo, no me importa la vergüenza, no importa esto, yo lo voy a decir. Después de haber hecho esto, después de haber hecho la demanda, después de, digamos, de haberla ganado, pero sin importar, ¿cómo fue el cuadro de esa persona que se atrevió a decir que la violaron?
Bueno, lo que hay que entender es que hace falta bastante para las personas que han sido víctimas, que exista el acompañamiento de personal técnico, trabajadores sociales, psicólogos, porque la persona que ha sido víctima de una violencia sexual tiene muchos problemas. Desde para adaptarse, su personalidad también se destroza, o sea, socialmente tienen bastantes inconvenientes. Legalmente, ¿qué te puedo decir? Se da el proceso, se da una sentencia, si es condenatorio establece reparación integral, pero sí, evidentemente, la familia, porque muchos de los agresores, existe un alto índice que son personas que pertenecen al núcleo familiar. Por eso mismo el acceso, y por eso, como hacía colación al principio del programa, podemos ver en medios de comunicación que siempre es alguien, ¿sí? Es alguien que está ahí, un amigo, alguien que está en las instituciones educativas, y es por eso que la ley de manera sabia ha sabido determinar como agravantes, sí, para este tipo de delitos de violencia sexual, ejemplo, que sean familiares, que sean personas que están en centros de educación, o sea, que puedan tener acceso a la víctima. Abogado Valladares, yo quiero regresar un poquito a la pregunta de Martín, y es cuando una persona fue violada y decide en ese momento pues ir y poner la denuncia. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué es lo que sucede? Porque yo creo que cuando empiezas a hacer este proceso, volverlo a vivir debe ser un tema muy complicado. ¿Cómo es este proceso? Bueno, por lo general siempre nosotros pedimos que se asesoren de manera correcta, porque he visto también ciertos procedimientos traumáticos de víctimas que han ido y lastimosamente se han demorado horas y estando en esta situación te encuentras vulnerable, sientes que no existe justicia. O sea, siempre, por ejemplo, vamos y proponemos nosotros la denuncia por violación. Digamos que no es una violación inmediata, sino que alguien decidió denunciar a los 15 días o al mes. Ingresa la denuncia, dentro de esto la fiscal que corresponde al conocimiento, ordena las diligencias para la investigación, desde los exámenes médicos, exámenes psicológicos, trabajo social, para determinar pericialmente y técnicamente la existencia del delito. ¿Sí? Si es que ya encuentra varios indicios que pueden determinar y que puedan llevar a la teoría, para que la fiscal arme una teoría del caso, sabrá determinar un día y hora en la cual muchas veces la víctima la llama, si es que es menor de edad, a la Cámara de Health, y si no, pidiendo autorización al juez penal al testimonio anticipado. Cosa con lo cual, en el juzgamiento, la víctima, digamos que ya llega a tribunales, ya no tiene que estar en el juicio. Que antes se daba eso, ¿no? Que se le obligaba a la víctima a estar en el tribunal y era una tortura. Correcto. Abogado Valladares, tenemos ya una primera pregunta en redes sociales, muy interesante, gracias. Katy-BZ dice, sucede que también hay la otra cara de la moneda. Mujeres denuncian agresión sexual y física por llamar, por llamar la atención y victimizarse. Dice, pregunta, ¿cómo se hace para borrar esos datos del sistema judicial? Porque aunque no sea culpable el supuesto agresor, en el sistema ya sale el nombre y causa graves perjuicios. Dice, ¿también se puede hacer una denuncia en contra de la persona que hizo esta falsa acusación? El tema que acaba de decir es un tema bastante importante, porque la anterior semana tuve un caso de un querido cliente mío que la madre le denuncia porque supuestamente le ha violado a la hija de 4 años. Sí, y eso fue hace unos 3 meses. Empieza a darse las investigaciones, la pericia, principalmente la pericia psicológica en la menor. El resultado acaba de llegar el día lunes y nunca ha sucedido nada. Que la madre evidentemente parece que hizo de manera desproporcionada. Mientras tanto, el padre primero ya no puede ver a la menor porque sacó medidas de protección a través de la Junta de Protección Cantonal. 2, la preocupación de él, de pensar que algo le pasó a la hija, más que la preocupación del ser responsable, porque él manifiesta, yo jamás a mi hija la tocaría. Pero esta es la otra cara de la moneda que a muchas personas que pueden estar viendo en este momento les ha sucedido. Dentro de esto, técnicamente, asesórense correctamente las pruebas de manera técnica para poder eliminar cualquier indicio que le pueda llevar a tener alguna complicación, porque estos delitos es bastante delicados. 2, tiene que hacerse una reforma, porque evidentemente hay personas que denuncian que se ha demostrado su inocencia y siguen apareciendo en el sistema de la fiscalía. Y muchas veces nosotros no vamos a averiguar, a decir, a ver, esta persona aquí le han seguido por estafa, le han seguido por abuso sexual o por violación, y no, solo con ver que le han procesado ya es un violador. Sí, es como juzgamos. Y en las empresas hay varias complicaciones porque se averiguan a través de los departamentos de recursos humanos, no verifican que fue archivado, que fue totalmente inocente, sino ya la prejuzgan y rechazan la carpeta. Por ende, yo pienso que debe haber una reforma para eliminar del sistema cuando alguien ha sido determinado. Cuando se compruebe.
la total inocencia. Indudablemente. Tenemos ya otra pregunta desde Ambato que la vamos a leer en segundos gracias a Ángeles Spin. La vamos a leer en segundos, por favor. Mientras tanto, vamos con Martín Quintana. Nos quedamos con este tema, lo seguimos desarrollando durante el programa. Esperamos sus inquietudes, son muy, muy importantes para alimentar la información. Así es que, Martín, cuéntenos, compañero. Atención, ¿cómo denunciar? ¿Cómo denunciar? Pero también cómo defenderse, porque como hemos escuchado y se ha sabido también, a veces se han presentado falsas acusaciones. Así es que el abogado Valladares nos acompaña y Cari tiene ya lista la pregunta que nos llegó a las redes sociales, @TVC Saboreando en Instagram desde Ambato. Así es, mi querido gordito, y la pregunta es de Ángeles Pin y nos dice: muy buenos días, ¿qué se puede hacer cuando denuncian una supuesta violación y se demuestra lo contrario, que jamás sucedió? Además, la víctima es menor de edad y tiene un novio que es mayor de edad. Saludos desde Ambato. Muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, lo que debemos determinar es que toda persona tiene una responsabilidad cuando presenta una denuncia. En este caso, cuando alguien denuncia y no ha habido mérito o tal vez lo hizo maliciosamente, eso determina el juez si la denuncia es maliciosa o temeraria para las distintas acciones, tanto penales como civiles. Entendido que muchas veces se llega a ejemplo, algo grave. Por ejemplo, puedo comentarles un caso. Nosotros acabamos de retomar de un cliente que nos contactó a nivel de televisión, o sea, que nos vio en un programa. A él lo sentencian a 22 años de privación de libertad en la Tacunga por una supuesta violación que había salido en la televisión y todo, a través de los tribunales. La madre nos contactó y nos pidió que por favor revisemos el expediente. Fuimos a corte provincial y la falta de valoración de las pruebas fue brutal, al punto que no existían ni siquiera los elementos necesarios para determinar la materialidad. ¿Qué es eso? Es decir, que no se determinaba siquiera los indicios o los elementos necesarios para decir que la persona esta, la víctima, en este caso una menor de edad, había sido violentada sexualmente. Pero bastó un testimonio contradictorio, bastó el mal asesoramiento por parte de nuestro cliente para que le den una pena de 22 años. Es decir, ahí podemos hablar en cuanto a fiscalía. Por favor, la fiscalía tiene que hacer el acopio tanto de elementos de prueba de cargo y descargo. Dentro de esto, sabiendo que si es que se puede sentenciar a una persona inocente y acabar con la vida de ella. Abogado, ¿qué ocurre también? Ahorita justo estamos viendo en la farándula ecuatoriana un caso de que cuando ya fue dada una sentencia de libertad, de inocencia, ¿se puede volver a reactivar un caso? ¿Se puede seguir luchando? Digamos que en el caso la víctima no salió culpable, cosas así. ¿Se puede volver a reactivar un caso por más de que el juez ya haya dicho, ¿sabes qué? No pasó violación aquí no pasó nada? ¿Qué podría pasar ahí? Lo que pasa es una situación, o sea, puntual. Ejemplo, en el caso que les comentaba, los jueces determinaron que la persona era inocente, no había los elementos probatorios, menos aún podríamos hablar de responsabilidad, y acaba de obtener su libertad. Sí, pues acabó de salir de la Tacunga, estaba preso en la Tacunga. Dentro de esto, ¿qué puedo decir? Existen los elementos. Vamos primero del Tribunal Penal a Corte Provincial, una de las salas conoce la apelación dependiendo cómo lo hicieron, y si ya se ratifica ahí inocencia o dependiendo de cómo resolvió el tribunal, se va a Corte Nacional. En Corte Nacional es bastante restringido el acceso, porque desde para el que los jueces califiquen tiene que reunir un sinnúmero de requisitos. ¿Qué quiero decirte? Que yo, por ejemplo, en mi caso, me imagino que es el caso que estaba haciendo, que creo que anularon el proceso, sube a Corte Nacional y determinan que se siga tramitando. Ellos son los jueces, es la decisión que va quedando porque son los jueces de más alta jerarquía, conjuntamente con los constitucionales de la Corte Constitucional, que determinan que se siga tramitando. Es decir, tiene que seguirse tramitando porque existió la vulneración del debido proceso, alguna de esas fórmulas, y la defensa tendrá que seguir en la lucha. No hay más. Mi querido abogado Valladares, ¿cuál es su lectura en un caso internacional? Por ejemplo, el de Cristiano Ronaldo, se le acusa de una violación que habría ocurrido hace más de una década. Se conoce de un arreglo extrajudicial como por $350,000 y luego después de 10 años se vuelve a reactivar el caso. ¿Cuál es su lectura? Personalmente yo creería que si es que uno ya llega a un acuerdo extrajudicial, no es porque vendría a ser como que ya se acepta o tiene de pronto un precio este delito en caso de ser cierto, abogado.
Bueno, por lo menos aquí en Ecuador no existe negociación, no existe transacción, es uno de los delitos con violencia en contra de las mujeres que no hay cómo transar, no hay No cómo debería cobrar, ser no hay. negociable. No, debería. se negocia, aquí no, Claro. no hay negociación. Referente a esto, y es más, con la ley actual nuestra es imposible. Refiriéndonos al caso que acabas de mencionar, yo pienso que es una situación más económica, ¿no? O sea, porque de 10 años ha llegado, digamos, algún convencionalismo, algún acuerdo fuera de tribunales, y ahora empezar nuevamente a conversar, a negociar, muchas veces es algo en lo que caen ciertos personajes que he visto también casos aquí, en los cuales se transforma como extorsión. Sí, dame más plata o que también es la otra cara de la moneda. Ocurre- Entendido que también es delito, ¿no? Ajá, ocurre también mucho, esto es uno de los casos también muy frecuentes de personas jóvenes de 20, 21, hasta 25 años que se enamoran o tienen novias menores de edad. En todo caso, o sea, si hablamos de cierta forma, no existe una violación porque es consensuado, pero cuando los padres de la menor se enteran, lo acusan de violación, ¿la ley hay alguna forma de amparar o eso termina siendo igual una violación? No, Con una menor de edad. De hecho, pero hay que dividir que existe lo que llamamos nosotros la figura del estupro. ¿Qué es el estupro? Es el acceso que tiene un mayor de edad en contra de una menor, sí, mayor a de 16 años, dentro de la cual por engaño. Antes era engaño, seducción o enamoramiento. Ahora es el engaño, o sea, que lleva todo eso. Alguien mayor de edad que le accede a una menor. Entendiendo que doctrinariamente establecen un sinnúmero de tratadistas que solo el hecho de que un mayor de edad acceda o tenga una relación con un menor, ya se habla de abuso. ¿Por qué? Porque la diferencia emocional entre el uno y el otro va llevando a la manipulación. Correcto. Hay otra pregunta, Miranda Pinto nos pregunta y nos dice, si ha pasado mucho tiempo, ¿se reabre el caso? ¿Qué tiempo se demora? Recordando una premisa constitucional, nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa. Porque si nosotros pudiéramos reabrir casos y archivar, habrían casos que no terminarían nunca. Razón por la cual si alguien es juzgado, se sentencia y se le absuelve o se le culpa, no se puede volver a reabrir. ¿Sí? Eso hay que ser bastante categóricos. Y dos, hay que ver y contrastar, porque existen normas legales actualmente en las cuales, recuerden que tenemos un código orgánico que se encuentra vigente, un código orgánico penal, el Código Orgánico Integral Penal nuevo desde el 2014, que reformó un sinnúmero de delitos, de tipos penales, lo cual lleva a lo que es el principio de legalidad. O sea, nosotros nos regimos al código que se encuentra vigente. Abogado Valladares, tengo una pregunta interna que hicieron a mi Instagram y dice, ¿qué es lo que sucede si tienen una cita, salen y le drogó en el momento de la cita y ella no tiene constancia de que fue una violación, pero obviamente que se aprovechó de ella? De hecho, si sucedió eso es una violación, porque se le priva del conocimiento para acceder a ella. Dentro de esta situación existen varias pruebas, ¿no?, que se puede hacer, pruebas periciales para ver qué sustancia que se le dio para privarle del conocimiento y abusar de ella. Las pruebas psicológicas que están encaminadas a determinar la afectación psicológica de la víctima y el grado de afectación. Con estas pruebas y entendiendo que el testimonio de la víctima de violencia sexual o violación es preponderante, pero tiene que estar concatenado con estas pruebas técnicas. Es decir, puede hacerlo, puede proceder. Abogado Valladares, con la mano en el corazón y conociendo nuestras leyes, nuestros abogados, si alguien está pasando por un caso de violación o algo, ¿le conviene mejor buscar un abogado privado o hacer uso de los abogados que le pueda dar el Estado? O sea, que con la mano en el corazón diciéndonos si es factible, ¿qué nos recomienda usted? Lo que le puedo recomendar siempre a las personas que nos ven, porque, bueno, yo he sido testigo, ¿sí?, en mi bufete, de mi firma de abogados, que ha habido personas que demostradas pericialmente con pruebas de ADN o con exámenes psicológicos que se ha determinado que la supuesta víctima ha estado mintiendo. O el caso que les acabo de decir que salió en televisión y acabo de demostrar con las pruebas técnicas que no hubo ningún tipo de delito sexual. Que consigan una persona, y eso también es un llamado para los abogados, que puedan colaborarle técnicamente y que puedan demostrar, porque aquí es como un médico, tú te juegas la vida de esa persona. Y yo les puedo decir eso porque al compañero que acabamos de liberar de la Tacunga, él había hasta intentado suicidarse, y siendo inocente, y demostrado en corte provincial, a la luz de la justicia ecuatoriana dentro de un procesamiento penal.
Mi querido abogado Valladares, y también se ha escuchado, ¿no?, que en las cárceles de nuestro país, a lo que se someten los violadores, a lo que les espera a los violadores, ese tipo de cosas, ese tipo de daños son irreparables en el caso de personas que han llegado sin un sustento o que han llegado por una violación que no fue verdadera, ya se daña también a la persona, se daña totalmente, ¿verdad, mi querido abogado Valladares? Pero aquí quisiera yo un mensaje suyo. Muy difícil ponerse en los zapatos de una víctima. Dificilísimo saber cómo asimilar a las pocas horas, pero suponemos todos que mientras más rápida es la denuncia, más rápido se podrá demostrar esto y será fehaciente el tema de muestras de ADN, signos de violencia y demás. Ese mensaje sería importantísimo que usted le diga a la gente, que Dios no quiera pase, pero que sepan qué hacer. El mensaje va a ser que existe un aparataje, los tiempos han cambiado, tenemos que defender a nuestros familiares, a la familia ecuatoriana. Existe un proceso penal que tiene que tener el acompañamiento familiar, porque muchas veces esa falta de acompañamiento, esa falta de apoyo va llevando a la impunidad. Yo tengo siempre que aplaudir este tipo de programas en los cuales vamos dando luces muchas veces a aquellas personas que están viendo y falta ese empujón para que decidan denunciar un delito sexual. Recuerden que estamos en una pelea contra todo lo que es violencia sexual, violencia contra las mujeres, y de lo cual nosotros también vamos apoyando como medios de comunicación y desde donde nos encontremos. Así que por favor decidan, denuncien, existen los elementos legales y estamos para acompañarles. Abogado Valladares, ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, viene a mí mi mejor amiga, mi sobrina, y me cuenta que sufrió por alguna situación, si pasó por una situación así? ¿Qué es lo que sucede si ella no quiere hacer, pero yo sé lo que sucedió? ¿Yo puedo acercarme a la policía y hacer absolutamente no a la policía, a la algo? fiscalía. ¿A la fiscalía? Exacto, es un familiar. Nos acercamos porque hay el conocimiento del cometimiento de un delito bastante grave y obligatoriamente la fiscalía tiene que empezarse a mover. Sí, es más, recién tuve un caso de un colegio de Quito, un colegio religioso, en el cual se ha determinado que había una tipo red de trata de blancas y lastimosamente, pese a que uno de los padres de familia que estoy representando en mi firma ha dicho que denuncien, porque eso tiene que desbaratarse. Lastimosamente estamos en esa pelea porque están callando y no quieren hacerlo. ¿A qué voy? Es una corresponsabilidad de instituciones, de todos, porque si es que no denunciamos, vamos callando, vamos sumando, nos vamos convirtiendo como esos cómplices pasivos que callan y dejan que suceda, ¿no? Sí. Y son las cosas que a uno indignan, y mucho más cuando la víctima es un menor de edad, cuando la víctima ha encontrado este tipo de situaciones en un colegio o cerca de un familiar. Recuerde, por favor, no perder atención a lo que está sucediendo con nuestros hijos, a lo que podría ser sospechoso, a cualquier cosa que podrían comentarnos que ven en la escuela, porque sí, es indignante, esto nos llena de coraje, y también nos llena de coraje incluso las denuncias falsas. Gordito, y también yo creo que es un tema de educación, creo que todavía estamos en un método educativo donde creemos que el hombre está sobre la mujer, que la mujer es de su propiedad, y estas violaciones no solo ocurren con personas que están en la calle, sino también en matrimonios. También piensa que porque me casé con ella me pertenece, es de mi propiedad, o cuando me quiere dejar o cuando se quiere ir, y eso también está mal. Uno tiene que cambiar el pensamiento, sobre todo de los pequeños, de los chicos, a defenderse, a denunciar cualquier acoso, cualquier maltrato, cualquier mirada, cualquier cosa. Creo que tenemos que estar preparados para esto, porque últimamente se escucha mucho de esto. Los padres de familia deben tener mucho miedo de sus hijos, de sus hijas, de mandarlos al colegio, de que estén solos en la calle por este tipo de cosas. Así es, tener mucho cuidado y también escuchar lo que nuestros hijos nos digan, nunca como minorizar lo que ellos están diciendo, la importancia de lo que ellos están diciendo. Muchísimas gracias, abogado, por estar aquí el día de hoy junto a nosotros, un tema bastante interesante y como siempre usted resuelve cada una de nuestras dudas.